Hoy quiero que pensemos en cómo estamos vendiendo y cómo podemos hacerlo de una manera mucho más efectiva. Si seguimos vendiendo de la manera tradicional, competiremos en un mercado cada vez más saturado, donde los clientes solamente nos van a comprar por precio y características técnicas. Y esto no funciona. Si aplicamos un enfoque de venta consultivo, avanzado, nos convertiremos en verdaderos asesores estratégicos. No solo vamos a responder a lo que el cliente pide, sino que también le vamos a ayudar a que pueda ver lo que antes no estaba viendo. Hoy vamos a analizar el proceso de venta consultivo y comenzaremos por el inicio, que es entender el proceso de compra del cliente, para así poder influir en él y poder cerrar más ventas, diferenciándonos de toda la competencia. Antes de que un cliente compre, pasa por un proceso de decisión. No toma la decisión de la noche a la mañana. Veamos cómo funciona este proceso. Fíjate, el cliente pasa por 5 etapas. La primera, insatisfacción. El cliente siente que tiene un problema. El cliente empieza a notar que algo no funciona bien o que se podría mejorar. Aquí puede haber dos tipos de clientes. El primero, el que busca una solución para arreglar algo que se ha roto o algo que no funciona. Y el que busca una mejora para así poder alcanzar mejores resultados en su día a día, en su departamento, en su empresa. Pero en esa fase, muchas veces, no tienen claro el problema real ni las mejores opciones para poder resolverlo. Y aquí es donde entra el vendedor. La pregunta clave para los vendedores en este punto es la siguiente. Oye, ¿cómo podemos ayudar a nuestros clientes a entender mucho mejor sus problemas y sus consecuencias? Fíjate la segunda fase del proceso de compra del cliente. Esta segunda fase se llama análisis y el cliente empieza a investigar. Una vez que el cliente sabe que tiene un problema, empieza a analizarlo. ¿Cuál es la causa? ¿Qué opciones existen para resolverlo? Y si vale la pena invertir en una solución en este caso. Nosotros como vendedores, ¿cómo podemos aportar valor en esta fase? Primero, y te lo recomiendo, presentando nuevas formas de ver el problema. Y además, compartiendo información y datos que el cliente antes no había considerado, no había visto, porque a veces están ciegos. Si no estamos presentes en esta fase, otros van a influir en su decisión de compra, antes que nosotros, tu competencia. La tercera fase del proceso de compra del cliente es la búsqueda de opciones. El cliente en este punto está buscando proveedores. Aquí es donde la mayoría de los vendedores entran en acción. El cliente empieza a buscar opciones en el mercado, empieza a buscar por internet, contacta a empresa y pide propuestas. Compara proveedores y evalúa las diferentes soluciones. ¿Cuál es el reto verdadero en esta parte para nosotros como vendedores? Aquí empieza la guerra de precios. Si solo llegamos en esta fase, nos aparecemos, seremos uno más en la lista de proveedores con el cual nos van a comparar. La solución es la siguiente. Si nos involucramos antes del proceso, el cliente va a confiar mucho más en nosotros porque vamos a ser los primeros en establecer opciones. Debemos ser los primeros en llegar. Debemos ser los primeros en establecer criterios de decisión en el cliente. Debemos ser los primeros en crear una visión de la solución alineada con las características técnicas de lo que tú vendes. La cuarta fase del proceso de compra del cliente es la selección. El cliente toma una decisión. El cliente finalmente elige entre diferentes opciones disponibles. Aquí, el cliente va a tomar en cuenta varias cosas. Primero, el costo-beneficio, la diferenciación entre diferentes proveedores y alternativas y sobre todo el riesgo percibido de tomar una decisión de compra equivocada. Empiezan las objeciones. La clave aquí es influir en esta etapa como vendedor. ¿Cómo? Ayudamos a educar al cliente. Lo guiamos en su proceso de análisis. Es más probable que te termine comprando si tú le ayudas a analizar y a tomar estas decisiones. Si llegamos tarde, vamos a entrar de últimos en la pelea y nos van a comprar al final y no vamos a tener opciones. La última fase se llama compromiso. Aquí el cliente empieza a cerrar la compra. Finalmente el cliente negocia contratos, asigna presupuesto y toma una decisión final. Si construimos confianza desde el inicio, en esta fase sobre todo, se vuelve un trámite mucho más sencillo. Ahora, que estamos entendiendo y que tenemos bastante claro el proceso de compra del cliente, veamos cómo encaja nuestro proceso de venta con este.
En la venta consultiva tradicional, el vendedor que hace se involucra en las últimas etapas, solo responde a las necesidades del cliente y compite por precio y características técnicas. Si haces eso, vas a perder o vas a tener altas posibilidades de no ganar. En cambio, la venta consultiva avanzada, que es la que enseñamos en ventas de alto personaje, se involucra al vendedor desde el inicio del proceso. Ayudas al cliente a redefinir su problema y creas valor, sobre todo con nuevas ideas y una educación. Lo que haces es construir confianzas antes de que el cliente empiece a buscar otras opciones, que es una visión de la solución alineada con lo que tú vendes. La clave está en la diferencia entre aceptar la realidad del cliente, lo que él ya piensa, y redefinirla, crear una visión, que es lo que yo enseño en el curso de ventas. Ahora vamos a ver los pasos del proceso de venta consultivo, ¿vale? ¿Qué fases hay que seguir? Y vamos a alinear cada una de ellas con el proceso de compra del cliente. Vamos a analizar cada fase y cómo podemos actuar como vendedores de una manera más estratégica para así influir en la decisión de compra final del cliente. Fíjense, la primera fase del proceso de ventas consultivo es la detección y generación de necesidades. Todo comienza con el cliente siente que algo no está funcionando, como he dicho anteriormente, pero que se puede mejorar. Puede ser que el cliente esté buscando solucionar un problema actual o quiera mejorar el desempeño o resultados de una máquina, un departamento o un conjunto de personas. Pero aquí hay un gran problema. Muchas veces el cliente no tiene muy claro cuál es su problema, sobre todo cuál es su problema real, ni cómo lo piensa resolver. El error que cometen muchos vendedores es esperar que el cliente llegue con una necesidad ya definida. Tenemos que salir antes a buscar al cliente. Las acciones claves que te recomiendo que sigas en este punto es, primero, hacer preguntas de descubrimiento que ayuden a identificar problemas ocultos, compartir datos y sobre todo tendencias para abrir la mente del cliente a nuevas cosas, evidentemente alineado con lo que tú vendes, ¿vale? Y provocar una reflexión. ¿Sabías que la mayor parte de las empresas como la tuya pierden tanto dinero al hacer esto de esta manera? La meta aquí es posicionarnos como asesores que ayuden al cliente a ver lo que antes no veían. Veamos la segunda fase del proceso de venta consultivo, la educación y posicionamiento. En esta fase el cliente reconoce problemas y empieza a investigar opciones para solucionarlo. Se pregunta el cliente, ¿cuál es la causa real del problema? ¿Qué alternativas tengo para resolverlo? ¿Vale la pena invertir en una solución ahora mismo para esto? Fíjate una cosa, uno de los errores de los vendedores en esta fase es llegar tarde y dejar que otros proveedores influyan antes que ellos en la decisión del cliente. Tienes que ser el primero en llegar si quieres ganar la venta. Aquí las acciones claves que te recomiendo seguir es, primero, ofrecer contenido educativo. Pueden ser white papers, casos de éxito, webinars, invitarlos, brindarles a ver comparaciones objetivas de diferentes enfoques. Hacer preguntas inclusive estratégicas, saber vender, saber preguntar. ¿Qué impacto tiene este problema en sus costos? ¿Qué pasa si sigue igual, si no cambia? El objetivo en este punto es ser la principal fuente de información del cliente. ¿Para qué? Para que nos consulte antes de tomar cualquier decisión y tenga una visión alineada con lo que nosotros vendemos. La tercera fase es la influencia de los criterios de decisión. Aquí es donde la mayor parte de los vendedores entran en acción, pero muchas veces ya es demasiado tarde. El cliente empieza a comparar proveedores y a pedir propuestas. Además, ¿cuál es el problema en este punto? Aquí comienza una guerra de precios, como he comentado antes. Los errores de muchos vendedores en este punto es que cuando llegan a esta fase quieren competir solamente por precio. Y si compites por precio vas a vender. Tenemos que enseñar el valor si queremos ganar. Ser los primeros en influir en los criterios de decisión del cliente va a asegurar que éste evalúe nuestra propuesta con criterios más alineados a nuestro valor diferencial, a lo que podemos ofrecer diferente que el resto y cuantificarlo. Hacer preguntas del tipo, como la siguiente, oye, más allá del precio, ¿qué impacto puede tener en tu empresa esta inversión? ¿O qué factores son claves para tu decisión de éxito? ¿Cuáles son los criterios que tienes? Tu objetivo en este punto es definir las reglas del juego y marcar al cliente cuáles son las características técnicas que tiene que tener en cuenta para ganar, para conseguir los resultados que quiere.
La cuarta fase es la personalización y diferenciación. Aquí el cliente, como he nombrado anteriormente en su proceso, elige entre diferentes opciones disponibles. Va a comparar beneficios, costos y va a evaluar riesgos para tomar una decisión de compra. Sobre todo que no sea equivocada. El error de muchos vendedores aquí es no haber creado suficiente diferenciación y entrar en plena pelea de precios. Las acciones claves, como siempre, es mostrar el valor. Si muestras el retorno de inversión de manera clara y tangible, el cliente va a actuar. Si refuerzas la diferenciación con testimonios y certificaciones, el cliente va a actuar. Si reduces las incertidumbres del cliente con garantías y pruebas, el cliente va a actuar. Las preguntas claves aquí son, oye, ¿cómo impacta esta decisión en los objetivos estratégicos de tu empresa? Le puedes preguntar. O le preguntas al cliente, ¿qué pasaría si no tomas la decisión ahora? El status quo tiene un costo. El objetivo es que el cliente te perciba como una opción más segura y confiable y sobre todo que te compare más allá del precio. La quinta fase es el cierre, la implementación. Finalmente el cliente ya quiere cerrar la compra. ¿Y qué hace? Pues asigna presupuesto, ¿vale? Se negocian términos finales y se implementa la solución. El error de los vendedores en este punto es que no dan un seguimiento postventa o no ayudan o pierden la oportunidad de generar más negocio en el futuro con el cliente. No solamente se ha cerrado la venta se termina ahí, tienes que convertirla luego en una referencia de resultados. La acción clave aquí es facilitar el proceso de compra asegurando una implementación sin fricciones, ofrecer soporte continuo y sobre todo seguimiento para garantizar el éxito y convertir al cliente en un embajador luego de tu marca. El objetivo no es solo cerrar una venta, sino conseguir una relación a largo plazo con el cliente que genere nuevas oportunidades. En el sector de automatización industrial esto es muy clave, donde yo les digo a las empresas que se conviertan en verdaderos partners de sus clientes. Y así van a poder ganar mucho más negocios. Un cliente que compra hoy y sigue comprando en el tiempo. Como resumen final, tengamos en cuenta algo y pensemos, ¿cómo la venta consultiva se alinea en el proceso de compra del cliente? Si queremos vender mejor, debemos anticiparnos a la decisión del cliente. Si solo entramos cuando el cliente ya está comprando o comparando opciones, vamos a competir por precio. Si nos involucramos antes, podemos influir antes en su visión y en los criterios de compra. Así que, como reflexión final, piensa lo siguiente. ¿En qué etapa estás entrando ahora mismo con tus clientes? ¿Estás guiando al cliente desde el inicio o solo estás reaccionando cuando él te busca y te pide una cotización? Fíjate, si quieres aprender a aplicar estas estrategias de ventas de una manera clara y precisa, únete a nuestro curso de venta consultiva o suscríbete a este canal y deja tus comentarios. Te pregunto, ¿cómo aplicarías la venta consultiva en tu negocio ahora mismo, en tu día a día? Es el momento de vender de una manera diferente. Te veo en el próximo vídeo.